lamento no poder estar en esa preciosa tierra, aunque no pierdo la esperanza de que en otro momento vayamos de manera presencial desde aquí, desde la Confederación en España. Un saludo para todos vosotros, daros la bienvenida y, bueno, pues sobre todo, felicitaros por esta iniciativa que habéis tenido, que creo que es muy importante porque en muchas ocasiones, pues no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a nuestros negocios y creo que es algo que tendríamos que en muchas ocasiones perder un momento. Yo creo que la mayor reflexión sería ver cuando salgáis de ese congreso si de alguna manera habéis conectado entre vosotros y habéis intercambiado información entre vosotros, como gasolineros de a pie, como propietarios de una estación de servicio, en el sentido de que yo hago las cosas de esta manera, tú las haces de otra y a partir de ahí, siempre nos llevamos algo positivo. Eso es lo que yo saco en todos los congresos y en todos los eventos. Bueno, como han dicho los que me precedieron en la palabra, quiero saludar a todo el mundo que está allí, desde España. Habéis hablado de las autoridades, habéis hablado, de la administración, del equipo también de trabajo vuestro y el público en general. Y, sobre todo, agradeceros que nos hayáis invitado y que hayáis contado con nosotros. Tenía una presentación, si me podéis poner la misma, os lo agradecería. Bueno, hemos hecho unas reuniones previas con Mauricio y con vuestro presidente, en las que hemos estado hablando de qué podíamos hablar y qué podíamos comentar y, sobre todo, qué os interesaba a vosotros. También hemos hablado un poco de cómo está vuestro mercado, cómo está el nuestro y, a partir de ahí, tenemos aquí una pequeña presentación que me encantaría que os gustase, ¿no? Al final, yo creo que responderá un poco las preguntas que habíamos sacado como conclusiones para que os ayudasen en la medida de lo posible para ver cómo estamos evolucionando en la vieja Europa, que teóricamente vamos un poco más avanzado. Y digo teóricamente porque luego al final veréis que muchas cosas son muy parecidas en muchos aspectos, ¿no? Yo leía en la prensa, esta mañana en la prensa vuestra, que una de las cuestiones era en vuestro sector, que se estaba hablando mucho del tema de la electrificación del parque móvil, ¿no? Cuestión que aquí nos está pasando también exactamente igual. Aquí en España estamos con la misma situación y, no sé lo que habréis oído vosotros sobre lo que está sucediendo en España y, os trataré de resumíroslo en esta presentación que tenemos aquí, en la que vamos a hablar de la historia de las estaciones de servicio en España, del proceso de aprendizaje que estamos teniendo y hacia dónde hemos ido, que esperemos que pueda servir para algo, hacia dónde vamos y luego sacar unas pequeñas conclusiones de todo lo que estamos comentando, ¿no? Si hablamos de la historia, podríamos empezar desde el principio del siglo XX hasta 1927, el desarrollo del mercado de distribución de combustible en España estaba dominado por una estadounidense que era Standard Oil, principalmente a través de Vacuum Oil, que tenía una sede en Barcelona. Posteriormente, me pasas la siguiente, en 1927 se pondría fin al mercado libre de la gasolina en España con una ley de monopolio. Esa ley de monopolio fue promovida durante la dictadura de Primo de Rivera y en ese momento el Estado se arrogó todos los derechos de distribución de hidrocarburos. Y ninguna empresa privada podía poner una estación de servicio, lo que condicionaría la historia de lo que fue el país y la gasolina en el país durante décadas, ¿no? Tras el parón que supuso la guerra civil, la dura posguerra en España se adentra en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y se hace un boom de las estaciones de servicio, sobre todo auspiciado por el desarrollo de un vehículo muy típico en aquella época que fue el SEAT 600. No sé si me puedes pasar. Sí. Continúan abriendo nuevas gasolineras para dar servicio a un parque automovilístico muy importante bajo la sigla de CAMSA. CAMSA era Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo. De hecho, como veis aquí en este gráfico, y podéis ver en este gráfico, se pasa de 1.000 a 2.600 estaciones de servicio en apenas 7 años, ¿no? O sea que hay una evolución en el sector de las estaciones, hay un incremento de las estaciones, como está pasando en estos momentos en vuestro país. ¿Cómo estamos actualmente? Nosotros actualmente, según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el organismo, la administración que nos gestiona, estamos alrededor con unas 12.000 estaciones de servicio en estos momentos en España. Esta sería un poco la red de estaciones de servicio que hay en España,
como veis, tenéis una cobertura importante. Hay que tener en cuenta que España tiene la mitad de superficie de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados que tenéis vosotros, y en estos momentos nuestro parque automovilístico son 25 millones de vehículos, mientras que el vuestro son 6 millones de vehículos, ¿no? Nosotros tenemos 12.000, vosotros tenéis la mitad, pero de todas maneras siento daros una mala noticia, y es que vais a seguir creciendo en el número de estaciones de servicio, aunque desgraciadamente, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos ya creciendo en el número de estaciones de servicio de una manera tímida, pero decreciendo en el consumo, como veréis posteriormente. Vosotros, afortunadamente, todavía tenéis bastante camino para desarrollar, sobre todo en lo que es el consumo, por lo que yo he visto, ¿no? Estos son nuestros consumos. Entonces, según los datos ofrecidos por la Corporación de Reservas Estratégicas, CORES, en el año 2022 se vendieron 22,2 millones de toneladas, un 4,8% más. Pero el crecimiento es prácticamente, no tiene significación. Bueno, hay que tener en cuenta que venimos también de una época en la que os habrá pasado a vosotros, que ha sido la época del COVID, en el cual durante el COVID el consumo en España se llegó a rebajar en un 90%. O sea, que si vendíamos 100, llegamos a estar en una situación de vender 10, ¿no? O sea, y eso, a pesar de todo lo que digan, en España no se ha recuperado por varios motivos. El fundamental es porque los hábitos han cambiado, la gente se desplaza menos, se utiliza más la videoconferencia y se utiliza como método de trabajo también el teletrabajo, con lo cual eso, unido a que los coches consumen la mitad, o sea, cada coche, en cuanto estamos haciendo una renovación de un coche, ese coche consume la mitad con respecto al modelo anterior, pues estamos en una bajada de ventas bastante significativa, como podéis ver en este cuadro, con la fuente también de la Corporación de Reservas Estratégicas de España, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con las estaciones de servicio? Como podéis ver ahí en este gráfico, pues esto está en sentido contrario. Sí es verdad que el número de estaciones de servicio pues, ha crecido en los últimos años. También ha habido cierres de estaciones de servicio, pero a pesar de todo ello, el balance entre las aperturas nuevas y los cierres que ha habido, el balance, bueno, pues es un balance que sigue siendo, bueno, pues positivo, ¿eh? Bueno, en este siguiente gráfico que tenéis aquí, que también es de fuente Cores, pues como podéis ver, hay una bajada significativa de las ventas medias de las estaciones de servicio, ¿no? O sea, podéis ver ahí que hay una bajada, pues que estamos en estos momentos, bueno, ahí llegamos a nuestro pico más bajo en el año 2020 por la pandemia y ahora estaremos en 2.200.000, ¿no? O sea, esto también es un dato significativo de cómo evolucionan nuestras ventas hacia abajo. Y aquí tenéis varias gráficas, ¿no? Aquí podéis ver cómo han bajado las estaciones de servicio, las ventas medias, aquí podéis ver cómo ha bajado el consumo y aquí lo que estáis viendo en la línea azul, el aumento de las estaciones de servicio en España. Bueno, visto esto, ¿me pasáis la siguiente slide, please? Vale, bueno, pues la distribución de los carburantes, bueno, pues en estos momentos nosotros tenemos que hacer, toda nuestra forma de compra va conforme a los Platts, ¿no? O sea, nosotros en estos momentos en España, por ley, tenemos que comprar en Platts. Los Platts es la cotización que hay en estos momentos del producto refinado. Entonces, bueno, nosotros compramos de esa manera y hay que hacer una gestión día a día de las compras y de la evolución de las compras. O sea, casi hay que ser un gurú de cómo puede evolucionar el sector de los carburantes, ¿no? La reducción de las ventas medias en las estaciones ha propiciado también pues, que se vendan más productos no en oil. Yo el otro día también, y en el informe que me han pasado de vuestras estaciones de servicio, he visto que cada vez estáis potenciando más lo que son las ventas que no son carburante dentro de las estaciones de servicio. Entonces, bueno, nosotros es algo en lo que siempre abogamos y siempre estamos haciendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera vez que entré en este sector, yo soy, por decirlo de alguna manera, nuevo, entre comillas, en este sector. Yo entré en el año 95 y en el año 95 las estaciones de servicio solo vendían gasolina y en algunos casos aceite, sin más. En estos momentos, todas las estaciones de servicio, no hay estación de servicio en España que no tenga pues una tienda, ¿no? Y es más, en el sector, las tiendas se están profesionalizando. ¿Y cómo se están profesionalizando? Pues estamos haciendo alianzas con grandes cadenas de supermercado, como podéis ver ahí, como puede ser pues, Eroski, Día, Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo, de tal manera que nuestras tiendas en muchas ocasiones se están convirtiendo en verdaderos supermercados, ¿no?
Por supuesto que también estamos dando una atención bastante importante a lo que es el lavado y, bueno, pues la configuración que yo siempre digo de una tienda, pues la tienda del oeste, ¿no? La tienda del buhonero, esa famosa tienda en la que tú ibas en las películas de vaqueros y ves que hay, pues desde un cubo hasta una sartén, pasando por unas bridas para el caballo, pues en eso nos estamos convirtiendo y en eso está convergiendo el sector, ¿no? ¿Y qué más? Pues es que no sabemos qué más, porque en España estamos ya en estos momentos que estamos vendiendo lotería, estamos vendiendo revistas, estamos vendiendo periódicos, estamos vendiendo refrescos, estamos vendiendo absolutamente de todo para complementar el non-oil y sobre todo esa bajada que habéis visto de ventas medias que habéis visto en el gráfico que nos está influyendo de una manera muy importante. Bueno, y claro, lógicamente nos preguntamos que hacia dónde vamos, ¿no? Y nosotros pensamos que el futuro va a deparar en que vamos a tener un montón de productos dentro de la estación, ya no solamente como complementarios de lo que es la energía de la movilidad, que es el core de cualquier sector como el nuestro y como el vuestro, sino que, bueno, pues veréis que vamos a ir poniendo cada vez, placas fotovoltaicas dentro de nuestras instalaciones para posteriormente debajo tener surtidores que sean verdes o que sean ecológicos, ¿no? Como estáis viendo en la slides lo que os estoy presentando, ¿no? También vamos hacia el gas natural, ¿no? Y el gas natural vehicular en sus dos versiones, ¿no? Afortunadamente creo que vosotros sois bastante ricos en gas. Nosotros en gas natural no somos nada ricos, ni somos ricos en ninguna energía. Prácticamente tenemos que estar importando absolutamente todo, lo cual es una faena porque ver la sostenibilidad es muy importante, pero es más importante sostenerse, ¿no? Y creo que me entenderéis, aunque a veces en el lenguaje puede haber quiebros, usamos la misma base de lenguaje, pero puede haber quiebros. Pero a mí lo que me gustaría sería poder sostenerme. Si además puedo ser sostenible, pues fantástico, ¿no? Hablando del gas natural vehicular, ahí tenemos las dos vertientes, lo que es el comprimido y lo que es el licuado, que bueno, pues es un producto que está funcionando bastante bien también en España, aunque de manera tímida. Y luego, bueno, pues también lo que es los ecocombustibles, ¿no? Los ecocombustibles serían combustibles que no tendrían emisiones algunas y que, bueno, que también está bastante desarrollado, ¿no? Por supuesto, no nos podemos olvidar del hidrógeno, como estáis viendo ahí, y quién sabe qué más, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante que tenemos que tener nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro ADN sería la neutralidad tecnológica, ¿no? Como veis aquí, pues estaríamos hablando de diferentes tipos de mangueras, ¿no? De un montón de mangueras, casi 14, ¿no? Estaríamos hablando de los carburantes clásicos como hoy los conocemos, que todavía esperamos que continúen muchos años, porque al final nosotros tenemos un parque, como os decía anteriormente, de 25 millones de vehículos que se puede ir cambiando más o menos con 1 millón de vehículos al año. Imaginaos todavía los años que quedan, ¿no? Aquí se está planteando el 2035 como el fin de los carburantes fósiles y yo creo que eso es algo, y nosotros creemos desde la Confederación, que es algo que no tiene mucha viabilidad por el cambio del coche, ¿no? Por la evolución que puede ir teniendo el coche. Lógicamente también estamos hablando pues, del GLP, gas licuado del petróleo, estamos hablando de los gases naturales vehiculares, el comprimido y el licuado, de la electricidad, del hidrógeno, o sea, de un montón de productos. Es muy probable que cuando tú dentro de 10 años vayas a una estación de servicio, si es multiproducto, vas a ver todo tipo de productos dentro de la estación de servicio. O sea, no como actualmente solo ves hidrocarburos, estarías viendo, bueno, pues todo tipo de productos basados, como os decía anteriormente, lógicamente en una neutralidad tecnológica. Bueno, a pesar de esta demanda de neutralidad tecnológica, cada vez gana más peso en los medios y en la sociedad, no solamente en España, sino por lo que he visto en los medios de comunicación también en nuestro país, nuestros políticos mantienen una decidida apuesta por el vehículo eléctrico, ¿no? Han decidido, concretamente en España, hay una ley de cambio climático y transición energética que, a pesar que hemos dicho que se viesen otros vectores, otras fuentes de energía alternativas, como eran los ecocombustibles o como era el hidrógeno, ellos se han centrado exclusivamente en el desarrollo del vehículo eléctrico. Lo cual, pues creemos que poner todos los huevos en la misma cesta no es algo muy positivo, ¿no? Y es nuestra opinión, ¿no? No han conseguido explicar por qué identifican como sinónimos perfectos de descarbonización y electrificación, porque a veces no tiene por qué significar lo mismo, ¿no? Y sobre todo, cuando la fuente para generar la electricidad, pues en algunos casos y en algunos países, pues es casi un 40% dependiente o del hidrocarburo o del carbón o de fuentes que no son limpias, ¿no? Entonces, bueno, al final
creemos que eso es algo que en un principio, pues bueno, pues puede tener, entre comillas, sus cuestionables de sostenibilidad. No sé si me podéis pasar la siguiente slides. No sé si me oís. Sí. Bueno, aquí veis las fuentes energéticas que se han producido el año pasado, en el 2022, a nivel mundial. Y como estáis viendo, bueno, pues ahí una de las más predominantes es el carbón. Otra sería la nuclear, que la nuclear hasta hace poco en España estaba definida como, vamos, en Europa estaba definida como no verde y ahora la han definido como verde. Yo creo que la han definido también como verde pues para que entrase dentro de ese paquete de generación de electricidad más limpia y poder justificar lo que es el tema del desarrollo del coche eléctrico como fuente alternativa del futuro limpia, ¿no? ¿Me podéis pasar la slides, por favor? Sí. Bueno, esto es la generación eléctrica que hubo el año pasado en España. Entonces, bueno, pues en España el 57,8 fue no renovable y el 42,2 fue renovable. Eso está, perdón, es lo que estamos teniendo en el año 2023, pero el año 2022, como veis aquí, pues estuvimos hablando pues, de unos puntos bastante significativos. O sea, producimos, o sea, nuestra electricidad está producida más por la no renovable que por la renovable, ¿vale? Dato que es importante y es significativo porque, bueno, pues al final pasa lo que tenemos aquí, ¿no? Estamos hablando de un vehículo eléctrico, que es un vehículo que quiero recordaros a todos vosotros y que además me gustaría que lo vieseis posteriormente a los que no lo sepan, que es un vehículo que fue de los primeros vehículos. O sea, el vehículo eléctrico ya estaba inventado hace muchos años. Fue incluso antes que el vehículo de explosión. Y de hecho le llamaban en Estados Unidos el vehículo de las 100 millas. ¿Por qué? Porque su autonomía era de 100 millas, que en estos momentos, salvo excepciones de coches absolutamente prohibitivos en cuanto al precio, es la misma autonomía, y porque tenía un tiempo de recarga pues bastante importante, ¿no? Como estáis viendo, aquí hay gente que piensa que va con un coche de gasoil, que podría ser un Euro 6, que es lo que tenemos aquí, que además va aditivado con AdBlue, y piensa que va ensuciando y piensa que va contaminando totalmente, y uno que va en un coche eléctrico y, bueno, pues se piensa que es el más limpio del mundo, cuando en realidad no lo es, porque su fuente energética, como habéis visto, que puede estar a 2 kilómetros, pues es una fuente que no es limpia, ¿no? Esto es lo del juego del trilero, que movemos las cosas de un sitio para otro. Esto es lo que está sucediendo en España y lo que está sucediendo en muchos casos en Europa, ¿no? Pero así todo, hay una fuente corriente en Europa que, bueno, pues que tiene como muy importante el mix de la generación, ¿no? Y bueno, la disponibilidad, digamos que viendo esta circunstancia, ¿se trata de la mejor opción? Pues no, porque pensamos que por disponibilidad, pues bueno, muchos de los productos, los minerales que estamos utilizando para lo que es la producción de las baterías, pues están en países inestables políticamente, ¿no? Con lo cual estamos poniendo nuestros huevos en diferentes cestas. No, la estamos poniendo en muy pocas cestas. Bueno, voy a agilizar, que me dicen que me quedan 2 minutos. ¿Me podéis pasar de slides? Sí. Bueno, estamos hablando también de las prestaciones. Las prestaciones del vehículo eléctrico son unas prestaciones que, bueno, que tenemos dos problemas fundamentales. Bueno, uno es que la comodidad del viaje, siendo un vehículo muy bueno, es un viaje bastante estresante. Por eso que os comentaba de la autonomía y también por las cuestiones relativas a bueno, pues, la autonomía que tiene el vehículo, ¿no? Que puede provocar una ansiedad muy importante a la hora de viajar en un usuario del mismo, ¿no? Y la infraestructura de recarga, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Aquí tenéis un dato que pongo abajo, que es un vehículo, un surtidor de combustible fósil por cada 400 vehículos y un surtidor eléctrico por cada 6 vehículos. Así todo nos dicen que, bueno, pues que digamos que no tenemos suficientes cargadores. Y luego el precio. El precio sigue siendo un factor crítico en los vehículos eléctricos por la cuestión de su adquisición. Aquí estamos hablando de que un vehículo eléctrico medio en España cuesta 41.000 euros y la renta media en un hogar son de 30.000. O sea, para comprar un vehículo de combustible actual, del combustible fósil, pues estaríamos empleando prácticamente pues, dos terceras partes de la renta de un hogar en España. Sin embargo, si comprásemos un vehículo eléctrico, pues veis que prácticamente tendríamos que estar más de un año trabajando para que realmente, bueno, pues pudiésemos amortizarlo, ¿no? Este es el parque móvil por tecnologías, que como veis es tozudo, la realidad es muy tozuda. Hay una parte de la tarta enorme, esto es en España, una tarta enorme del vehículo
de diésel, otra muy grande del vehículo de gasolina y, como veis, trocitos pequeñísimos de las tartas que son de vehículo eléctrico, ¿no? Bueno, esto me lo voy a pasar, me lo voy a saltar porque vamos a ir con prisa. Esto sí es importante. En estos momentos, si nosotros queremos poner un cargador eléctrico, nos tiene que ayudar el gobierno y eso mismo tenéis que solicitar vosotros a vuestra administración en el OPEX y en el CAPEX. ¿Por qué? Porque es inviable económicamente. Por ejemplo, un cargador de 50 kilovatios, el valle acumulado en los 5 primeros ejercicios es de menos 26.442 euros. O sea, y ahí tenéis la conversión en pesos colombianos, ¿no? 118.186. En el supuesto de un cargador de 150, que ya estamos hablando de un cargador en condiciones, que sería lo normal, estaríamos hablando de un BAI, una pérdida en pesos colombianos de 73.337. Y uno de 150 kilovatios en el que te obligasen a poner un cambio de transformador porque no hay potencia suficiente, estaríamos hablando de casi medio millón de pesos colombianos. Creo que la situación es compleja y, bueno, pues oye, yo creo que tenemos que plantearnos, bueno, pues como dice aquí, ¿qué hacemos, no? Y me gustaría irme ya, no a la siguiente, sino prácticamente a la última slides que tengo. ¿Me puedes pasar esta y quedarme en la siguiente? Esta, con esta. Vale, bueno, pues como dice Mark Zuckerberg, bueno, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia rápidamente, la única estrategia que sin lugar a dudas fallará, pues es la de no tomar riesgos, ¿no? Y bueno, pues simplemente esta es un poco nuestra reflexión desde España, deciros que el vehículo eléctrico es algo que, bueno, ha venido para quedarse, que será alternativo, que tendrá su nicho de mercado porque habrá su cliente. En España, como decimos, es un coche de ricos, pero debemos apostar por diferentes tecnologías y diferentes fuentes energéticas en un futuro. Muchísimas gracias y, bueno, un saludo a todos y felicidades por la iniciativa que habéis tenido.